Estamos ya finalizando este primer gran día de eTech Evolving Education con una conferencia que nos inspirará a todos. La personalidad de quien nos acompañará en unos minutos, ella es doctora en Ciencias Biomédicas para la UNAM y maestra en Ciencias de la Neurobiología por esta importante institución. Su visión de impulsar las disciplinas con enfoque de género la llevó a ser la elegida por el jurado de expertos como la ganadora de la primera edición del premio Docentes Extraordinarios de National Teacher Prize México. Recibió una invitación en 2011 para ser docente de biología en educación media superior y en el momento en que obtuvo contacto con los jóvenes, supo que no había llegado ahí por casualidad, sino que como una oportunidad para incidir en los perfiles de sus estudiantes y motivarlos a ser ciudadanos responsables con proyectos de vida, con anhelos, sueños y compromisos para mejorar el mundo. Está convencida de que cada joven de México debe desarrollar habilidades científicas básicas para agregar valor a la sociedad del conocimiento, lo cual brinda una forma distinta de ver el mundo para construir su futuro y así también un marco de equidad y sostenibilidad. Fue nombrada Top 10 Mundial para el Global Teacher Prize 2021. Ella es la maestra Diana Rubio, quien viene a deleitarnos con su historia Llegué a la ciencia por accidente. Un fuerte aplauso, por favor, para la maestra Diana. Es un honor que se encuentre con nosotros. Gracias a todos los que se mantienen aquí en la sesión. Es una larga jornada. Ha sido un poco extensa en el tiempo, pero estoy segura que va a valer la pena y estamos aquí para co-construir. Entonces, es un placer estar aquí con ustedes. Les voy a platicar un poco de mi experiencia. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Alguien de ustedes recuerda el nombre de las bases nitrogenadas del ADN? ¿Alguien podría explicar de manera profunda la fórmula de la densidad? Ok, ¿alguien usó algún concepto de la ciencia, digamos, la semana pasada? ¿Ayer? ¿Hoy? Por allá vi que sí levantaron la mano, muy bien, estupendo. En México habemos 2 millones de docentes y el logro ocupacional está determinado por las habilidades y capacidades adquiridas durante la educación. Es decir, los que complementen la primaria, la secundaria, el bachillerato, tecnológico, la universidad tendrán diferentes logros ocupacionales. Por eso es muy importante la educación, porque de alguna manera incide en la forma en la que ellos desarrollan habilidades, conceptos y conocimientos que les permiten emplearse en ciertos sectores. Pues bien, mi nombre es Diana Rubio. En 2020 fui seleccionada como la mejor docente de México de entre más de 2.900 postulaciones de todo el país, reconocida como la mejor docente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mejor conocidas como STEM por sus siglas en inglés. Y en el 2021, de entre más de 8,000 postulaciones de 121 países, he sido reconocida como la primera mexicana en ser parte del Top 10 del Global Teacher Prize, un premio impulsado por Fundación Bark y UNESCO. Y como muchas personas de nuestro país, provengo de una familia de origen rural. Mis papás son de Guanajuato, no pudieron recibir educación durante su niñez, recibieron educación hasta que mi papá, con apoyo de la fábrica en la que trabajaba, y mi mamá no tuvo esa oportunidad porque en la comunidad que ella estaba pues no había escuela. Así es de que mi abuela, interesada en que sus hijos estudiaran, cedió parte de su terreno para que hubiera escuela. Pero mi mamá, al ser la mayor, se ocupó de que sus hermanos fueran, pero ella no tuvo acceso, ¿no? Por ser la mujer y además la mayor. Así es de que ella fue alfabetizada, pero con una joven que le apoyó siendo adulta. Mi mamá se preocupaba mucho porque en el preescolar la maestra no me recibió más. No sabía dibujar y la maestra le dijo a mi mamá, llévese a su hija porque no sabe dibujar. Intentó llevarme nuevamente, eso es lo que platicaba ella, y la maestra le dijo, no, es que está muy chiquita, no, y además no sabe dibujar. Así es de que mi mamá me llevó a la escuela y cuando ya tenía cierta edad dijo, bueno, ya nomás con el preescolar, ahora voy a intentar con la primaria. Así es de que entré a la primaria, donde pues ya no había de otra, no me aceptaron, pero me iba mal en la primaria.
la mandaban llamar, tenía exámenes reprobados y tal. Y mi mamá, recuerdo que me decía, Lorena, porque usaba Lorena cuando quería llamar mi atención, me decía, Lorena, estudia, no tengo otra cosa que dejarte, lo único que te voy a dejar es tu educación. Y bueno, creo que no se equivocó, me dejó todo, ¿sí? Me dejó todo lo que he sido, de toda mi trayectoria y este compromiso que tengo con la educación, ahora con la ciencia y con las mujeres. Me gusta mucho saber que este espacio nos reúne para co-crear, nos reúne para tener historias diferentes, para inspirarnos, pero sobre todo para identificar nuestras áreas de oportunidad y generar redes de colaboración. De alguna manera, cuando yo apliqué a la convocatoria, no fue porque yo lo hubiera decidido. Uno de mis estudiantes me dijo, maestra, tiene que aplicar. Pablo, ¿cómo voy a aplicar si tengo tanto trabajo? Revísela, así como usted nos pide que nosotros revisemos la convocatoria, siéntese y revisa la convocatoria. Así es de que la revisé, pero aún no estaba convencida. Después, unos colegas me dijeron, oye, tienes que considerar participar en la convocatoria, así es de que lo hice. Y entonces me animé. Y de alguna manera, esta visibilidad que da Movimiento STEM, apoyado por Fomento Social Citibanamex, ha sido muy importante, porque los reconocimientos que he recibido apenas son el resultado del trabajo de la comunidad que está a mi alrededor, de los padres de familia, mis alumnos, mis colegas, directivos, empresas, sociedad civil y gobiernos que confían y que creen que la educación puede ser una herramienta importante para transformar trayectos de los jóvenes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para incidir en estas áreas de mayor rezago en nuestro país. Entonces, por una parte está la educación, pero por otra parte también me di cuenta que cuando una chica pretende estudiar un área STEM, apenas el 13% de los padres y madres de familia la apoya, comparado con un chico que lo apoya el 35% de los padres y madres. Así es de que se trata de impulsar un cambio, de tener una mirada distinta de la educación, y que la educación no solamente sea el vínculo, o sea, el espacio para aprender conocimientos, principios, sino que también fomentemos trayectorias y acompañemos talentos. Así es de que yo de manera particular he puesto foco en las mujeres, por mi historia, que ahorita les voy a platicar, porque ustedes se preguntarán cómo fue que llegué a la ciencia, si era tan mala para el preescolar, que no me aceptaron, en la secundaria y en la primaria me iba muy mal. Bueno, yo llegué a la ciencia por accidente. En realidad, yo cuando le dije a mi papá, oye papá, quiero seguir estudiando, terminar la prepa en mi familia era el máximo, y después de la prepa pues ya podía ser secretaria, ¿no? Entonces le dije, papá, quiero seguir estudiando. ¿Y qué se te ocurre estudiar, Lorena? Y le dije, ingeniería, pero quería en la militar, ¿no? Me dice, no, Lorena, ¿cómo crees? Eso es para hombres, jamás. Entonces, después regresé con él y le dije, papá, ya sé qué es lo que quiero hacer. Quiero ser médica para ayudar e incidir a personas que tienen diabetes como mi mamá lo tenía. Pero en ese momento no me dijo nada, pero yo tenía el temor de que nuestra situación económica no me permitiera concluir los estudios, así es de que me fui a reflexionar otro poquito y dije, bueno, voy a ser mamá, quiero tener hijos, ¿por qué no buscar una carrera que me permita atender a mis hijas, llevarlas a la escuela, compartir vacaciones y nada más alejado de la realidad, ¿no? Entonces, así fue que yo llegué a elegir la carrera de licenciatura en educación física. Mi papá nos había inculcado mucho el hábito del deporte, así es de que dije, ok, maestra, pues de educación física para no estar dentro del aula, ¿no? Y para seguirme moviendo y estas cosas, ¿no? Así es de que en 1999 me convertí en la primera persona de mi familia en tener una licenciatura. Al final de la licenciatura hice mis prácticas profesionales en un centro de atención múltiple. Y cuando llegué y vi el espacio, había una doctora que hacía los registros encefalográficos. Cuando acompañé a la doctora y le dije, bueno, ¿y qué está haciendo? Y me dice, estoy haciendo el registro de la actividad cerebral de los pequeñitos, a los que yo en teoría les iba a dar clase. Entonces comencé a hacerle preguntas. Bueno, ¿y cómo interpreta eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se afecta por el sueño y la nutrición y los niños que tienen algún defecto y tal, ¿no? Y ella encantada. Me comenzó a explicar, estas son las ondas delta, teta, se modifican por el desarrollo. Entonces entablamos un diálogo muy interesante, pero además un diálogo que me motivó a seguir aprendiendo.
Entonces yo le dije, ¿y dónde puedo aprender un poco más de esto? Pues si quieres ven a visitarme a mi laboratorio. Un laboratorio que me quedaba súper lejos, no había transporte y que tenía que caminar como en 20 minutos. Pero tal fue mi interés y lo que despertó en mí que dije, ok, sí, sí voy. Yo ya trabajaba. Entonces, cuando trabajaba y daba las clases, me salía de ahí y me iba al laboratorio. Es decir, yo ya pagaba el camión, el transporte y ponía dinero y tiempo y esfuerzo, todos mis recursos en ir al laboratorio. Cuando llego al laboratorio recuerdo que me pone encima una serie de documentos y todos en inglés y yo muy ingenuamente le dije, doctor, están en inglés. Sí, no te preocupes, vas a aprender pronto. Yo, ok, está bien. Y nada, se preguntarán qué tiene que ver la ciencia con las áreas STEM, ¿no? Yo llegué de esa manera a la ciencia por accidente. Ese accidente me llevó precisamente a que durante el proyecto, el trayecto que yo tuve en el posgrado, yo pudiera desarrollar investigación, pudiera desarrollar competencias científicas básicas que por supuesto no tenía. Y en ese sentido encontré en la ciencia un espacio que me emocionó, despertó interés en mí, entré a clases como oyente y después me di cuenta que tenía que hacer un trabajo de investigación, es decir, la ciencia me ayudó a entender la vida, pero además desarrollé en mí esta intención de descubrir qué es lo que pasaba dentro del cerebro cuando yo hacía actividad física en etapas tempranas con los niños, saber cómo funcionaba el cerebro y todo esto. Mi gran apoyo fue el doctor Manuel Salas y Carmen Torrero, quienes no importaba mi formación, porque usualmente en estos espacios del posgrado, los que tenían acceso muy fácil eran los biólogos y los médicos, y al ser yo educadora física, pues todo el mundo dudaba de que si yo podría concluir la maestría y el doctorado. Quien no tuvo problema con eso fue el doctor Manuel Salas, que simplemente vio mi interés y confió en mí. Cuando me preguntan que cuál era el proyecto que yo iba a desarrollar, recuerdo que cuando fui al laboratorio del doctor Manuel Salas, estaban haciendo una perfusión y extrayendo el cerebro, al que después pasamos por algunas tinciones de metales pesados y observé neuronas y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero ver neuronas, quiero ver cómo se modifican con el aprendizaje, con la atención, con la memoria, con procesos diferentes en diferentes etapas y tal. Y bueno, ahí me quedé. Así es de que estuve en la ciencia cerca de 10 años, donde participé, tengo publicaciones a nivel internacional, aprendí inglés de una mala manera, pero tengo publicaciones a nivel internacional, fui a congresos en el extranjero precisamente a mostrar los resultados que teníamos en el laboratorio. Y todos se dirán, bueno, bueno, ya estaba teniendo una carrera científica, ¿por qué no se dedicó a la ciencia? Sí, quería dedicarme a eso y yo quería dar clases en la universidad, tener mi línea de investigación, pero recibí una invitación. Yo llegué a la docencia porque recibí una invitación para dar clases en bachillerato. Recuerdo que cuando a mí me dieron esa oportunidad, yo dije, no, yo quiero dar clases en la universidad y yo quiero tener mi línea de investigación. Y me dijeron, bueno, vas a dar clases de biología contemporánea los últimos semestres y en la licenciatura son los primeros, no hay tanta diferencia. Y fue el argumento que me convenció porque dije, ok, tengo que generar experiencia de todas maneras en el ámbito educativo. Así es de que comencé a dar clases en media superior, en salones donde hay 50 chicos y chicas y de alguna manera pues yo comencé a dar la clase como a mí me daban las clases. Pero pues la sorpresa fue que mis alumnos tenían todo que hacer a la hora que yo daba clase. Maestra, ¿puedo ir al baño? Maestra, ¿puedo ir a servicios escolares? Maestra, viene mi papá y porque le hablaron. Y yo decía, ¿y por qué no se quedan en mi clase? Pues eso háganlo en otra clase, ¿no? Independientemente, ya cuando les limité los permisos, después se quedaban dormidos. O sea, resultó en lo mismo. Y aunque yo traía los resultados del laboratorio, neurociencias, ni siquiera publicados y tal, no les interesaba y tenía que aceptarlo. No era atractivo para ellos, no desarrollaba comprensión profunda, no los vinculaba con su vida cotidiana, se tenían que memorizar las cosas, pero sobre todo yo estaba ahí para que hubiera más científicos en el país. Yo recuerdo que en el laboratorio había muy pocas personas y yo decía, ¿y por qué no viene más gente a hacer ciencia? Esto es tan bello que ¿por qué no lo hacen todos? ¿No? ¿Por qué no se dedican a esto todos? Así es de que de alguna manera me frustré, ¿sí? Insisto, mis estudiantes en filas, además viéndose las nucas sin interactuar. Cuando yo hacía preguntas como las que hice al inicio, pues nadie respondía o el arriesgado así con la mano temerosa, ¿no? de participar y responder, pero además con el temor de equivocarse y que la clase se diera cuenta.
Entonces, yo me pregunté, ¿es en realidad así como quiero mantener la clase? ¿Así como voy a despertar el interés y cómo voy a fomentar que estén en una carrera científica? Entonces, desde ese momento empecé a buscar información sobre educación y me encontré con este dato, que fue el detonador para mí, fue el parteaguas. Entonces, analicé las pruebas PISA para el desempeño en ciencias y me di cuenta que solamente 2 de cada 100 de nuestros estudiantes están en el nivel de desempeño número 6, que tienen capacidad cognitiva compleja y altos niveles de probabilidades de ejercer puestos de liderazgo en la ciencia o en otros espacios. Dije, caray, ¿por qué no tenemos a todos nuestros estudiantes ahí? Y cuando me voy al nivel 2, que es donde está el 53% de nuestros estudiantes, fue que dije, no puede ser. Tienen lo mínimo necesario para relacionarse en la sociedad contemporánea y para acceder a la universidad. Y dije, ok, ¿y qué vas a hacer con estos datos? Y en la clase de ciencias, que yo daba clase de ciencias, pues ¿qué vas a hacer? Así es de que ahí fue donde traté de hacer algo diferente. No fue como que diera un paso en una dirección contraria, literalmente fue lanzarme al abismo de construir la idea que yo tenía de la docencia, tratar de acercar los conceptos y los principios a los estudiantes de una forma distinta, y mi compromiso era que fomentar vocaciones en las ciencias, pero también que ellos vieran a la ciencia como algo natural, como algo que nos pasa todos los días, como la oportunidad de ver una ventana, descubrir y arrebatarle algo a la realidad, y que les permitiera interpretar la vida desde los lentes de un químico, de un geólogo, de un biólogo, y que de esa manera pudieran explicarse los fenómenos naturales y las interacciones sociales de una manera distinta. Así es de que había tenido estudios de neurobiología, dije, pues ahora es momento de aprovechar y utilizarlos, integrarlos a las prácticas. Así es de que a partir de ahí comencé a estructurar una forma diferente de enseñar, pero también una forma diferente de relacionarme con los estudiantes. Y eso fue lo más importante. Recuerdo que en vez de, cuando pasaba lista, en vez de que me contestaran presente, presente, yo les decía, ¿qué les gusta más? Y ellos tenían que contestar lo que les gustaba más. ¿Qué deporte hacen? Ellos tenían que contestar el deporte. Se me acabaron las ideas, ya saben, nunca es suficiente. Y una chica me dice, maestra, ¿por qué no nos pregunta nuestros objetivos? ¿Y por qué no nos pregunta nuestros sueños? Y la peor para mí, obviamente no para ellos, pero la peor para mí fue cuando me dijo, maestra, ¿y si nos preguntan nuestros miedos? Y dije, no. Ay, sí, pero dijo, ok, está bien. Y cuando escuchas a los estudiantes desde ese punto de vista, pues entonces me transformó por completo. Entonces, a partir de ahí no veo estudiantes, veo sueños, veo objetivos, veo miedos, y en ese sentido trato de identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de ellos, que son distintas, y trato de hacerlo real para cada uno de ellos. Así es de que trato de tener muchos momentos increíbles, muchos momentos de diga, wow, ok, o sea, cuando mueve. Y en realidad ellos son los que me han dictado las señales como por dónde irme. Y entonces cuando les llevaba unas propuestas, provocaciones, incluso llevé ratas de laboratorio a una exposición donde estaban todos, y ahora sí, ahí cuando estaban todos, pues preguntaban. Y dije, sí, eso es lo que quiero, o sea, yo quiero que pregunten. Entonces tengo que generar estas experiencias de manera constante, eso es lo que hay que hacer, que ellos pregunten, no que yo pregunte, porque además yo pregunto y todos, ¿entendieron? Sí, preguntas, no. Y era lo mismo. Entonces yo necesitaba esos momentos donde ellos preguntaran, y así fue. No es fácil, no es una situación fácil en este sentido. Además de las clases, cuando los chicos ya se quedaban extra clase conmigo, ya por un interés genuino, o que me veían acercarme y me acompañaban a la clase, fue que abrí un club de ciencias extracurricular. Y ahí los chicos que tenían más interés, entonces desarrollaban un proyecto que resolvía un problema local y desarrollaban un producto, solución o servicio para ese proyecto, para ese problema. Los que se quedan en etapas avanzadas durante un año, las primeras etapas desarrollan habilidades científicas básicas y luego proponen estos prototipos, participaban en ferias nacionales e internacionales, logrando posicionarse entre los 3 primeros lugares. No era una cuestión de suerte, era una cuestión de estrategias, de metodología, de una forma distinta, de ver de una manera distinta la educación. Entonces, de esa manera, volviendo a centrar a los estudiantes en el proceso, permití que ellos experimentaran, traía provocaciones de ciencia, fenómenos, videos, notas, en fin,
permitía que ellos experimentaran, que registraran, que hicieran sus propios instrumentos de registro, que analizaran datos, que imaginaran cómo los iban a presentar, cosas que hace un científico. Entonces, de esa manera, los estudiantes se van a enfrentar a un contexto distinto al nuestro. Un contexto al que se van a enfrentar son el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que tenemos como sociedad y por otra parte la transición hacia la cuarta revolución industrial. Lo hemos escuchado durante todo el día, el desarrollo de la tecnología está evolucionando de una manera acelerada y entonces tenemos que adaptarnos también nosotros con ellos y este desarrollo va a requerir que ellos aprendan de manera constante durante toda su vida en función del desarrollo de la tecnología. La gran apuesta es la educación STEM, esta educación que desarrolla competencias del siglo XXI, pero que además incide sobre estos ejes estratégicos que es inclusión con perspectiva de género, que en lo personal me interesa mucho y lo abordo en el aula desde visibilizar la labor y el aporte de la mujer a la ciencia y al desarrollo de la tecnología, que sepan que hay mujeres que están haciendo cambios importantes. Traigo al aula a personas que están haciendo desarrollos en la ciencia, que tienen emprendimientos en ciencia, que no vean que la ciencia simplemente es dedicarse a la academia, sino que hay posibilidades adicionales a la academia, consultorías, emprendimientos, en fin, que vean todas las posibilidades y que de alguna manera estas habilidades científicas básicas también les desarrollan habilidades de competencia laboral. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, en fin, alfabetización científica digital. Y por supuesto que inciden mis clases en que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible, que desarrollemos retos alrededor de eso y todo esto con una visión de innovación y emprendimiento. Cuando perdón, me pasé una, pero no la puedo regresar, ahí está. ¿Cuáles son los resultados que se ven? Pues en los estudiantes había muchos cambios que yo observé, empatía, perspectiva global, abro el aula, interactúo con docentes de otros planteles, de otros países, soy embajadora de muchos proyectos a nivel internacional, pero sobre todo desarrollamos este sentido de agencia, de empatía y las habilidades socioemocionales adicionales a no solamente desarrollar vocaciones, sino que en realidad también desarrollen competencias y desarrollo de carácter, virtudes intelectuales que despierten un interés profundo por el aprendizaje, una reflexión práctica, pero también compromiso de ciudadanía y que eso en el trayecto, no en los productos, no en sus prototipos, no en sus experiencias con las ferias, que desarrollen autonomía, perseverancia, resiliencia. Y mucha gente me pregunta ¿por qué creo haber ganado? Pues simplemente porque soy una persona apasionada de la ciencia. Creo que un científico puede provenir de cualquier origen y el mejor ejemplo soy yo. Considero que de alguna manera la educación es una herramienta importante y he tenido evidencia de ello, lo he visto en el trayecto de mis estudiantes y por supuesto mi compromiso con las mujeres, con cerrar esta brecha de género que tenemos, nuevas formas de enseñar, colaboraciones a nivel internacional, mi compromiso por difundir los ODS. Y pues bueno, para mí ser docente no es dar una clase, es incidir en trayectos, es tener la oportunidad de acompañar a los estudiantes en sus objetivos, en que descubran qué es lo que les gusta, que se comprometan con sus trayectos y que de esa manera desarrollen talentos. Yo llegué a la ciencia por accidente, pero para ellos no tiene que ser así. La ciencia puede ser un proyecto de vida para ellos y por supuesto me interesa que las chicas lo vean. Muchas veces me decían, las chicas cuando iba a proyectos, a congresos internacionales me decían, maestra, pero está casada, pero no está casada, ¿verdad? Le digo, sí, no tiene hijas, sí. Y entonces, ¿cómo le hace? Pues como le hacen todas las personas, hacemos en familia que las cosas funcionen y esta es una oportunidad para mí, para mencionarles que Movimiento STEM ha sido una oportunidad muy importante para mí, para mostrar qué es lo que hago y no solamente para mí, sino para otros colegas. Estoy segura que hay muchos docentes haciendo cosas extraordinarias todos los días en distintos puntos del país. Hace falta dar voz a los docentes que están cambiando y transformando no solamente el aula, sino sus comunidades. Tenemos talento extraordinario. En esta ocasión yo los invito a que apliquen, a que participen en las convocatorias, a que hagamos visible la labor de los docentes, de los y las docentes y que de alguna manera podamos incidir. Agradezco mucho la oportunidad que me ha dado Movimiento STEM
Fomento Social Citibanamex en estas convocatorias y que de alguna manera me impulsaron a participar también en la convocatoria a nivel global. Decirles que pueden seguir las redes de Movimiento STEM, donde hay mucha información respecto a este movimiento, a esta metodología que hay ya estructuradas, estrategias bajo ciertos estándares en los que nos podemos capacitar y acompañar de ellos. Y finalmente, yo invito en este espacio a que creamos que somos agentes de cambio. Yo no creía que estaba haciendo cosas distintas, no creía que merecía un premio, pero si nos empoderamos entre nosotros y colaboramos de alguna manera, eso va a ser muy importante para transformar la educación. Entonces, mis clases de ciencia antes empezaban haciendo preguntas, ahora empiezan con retos. Yo los invito a replantear la forma en la que hacemos la educación. Si somos 2 millones de docentes y nos comprometemos en acompañar un trayecto al año, tendríamos a 2 millones de estudiantes entusiasmados, comprometidos, inspirados, que estoy segura que harán un verdadero cambio y que harán de este mundo un mundo mejor. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas.